Cada 2 de noviembre, millones de mexicanos recuerdan a sus seres queridos con altares, flores y velas. Pero ¿sabías que como católicos no celebramos la muerte, sino la victoria de Cristo sobre ella? Hoy te contamos cómo esta tradición se une a la fe para darnos esperanza eterna. Así es, y también cómo podemos vivir correctamente esta fe, de tal manera que orando por los difuntos y fortaleciendo nuestra fe en la vida eterna, podemos llegar más cerca a Dios. Así es. Hijos de Dios, soldados de Cristo, en su poder marchamos unidos, no temeremos, Él es nuestra luz, la victoria está en Jesús. Hola y bienvenidos a HDSC Podcast, donde exploramos cómo nuestras tradiciones revitalizan la fe. Yo soy Lupe. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pepe. Bienvenidos a todos. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Y sí, así es como lo comenta Lupe. Ahora vamos a hablar sobre la conmemoración de los fieles difuntos. Y también vamos a saber cómo se relaciona con lo que culturalmente se conoce como el Día de Muertos en México. Vamos a entender cómo ese sincretismo cultural fusiona lo mexicano con lo católico en la tradición del Día de Muertos, o mejor dicho, la conmemoración de los fieles difuntos. Pues comencemos y vamos a ponernos en manos del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Señor Jesús, tú que venciste la muerte con tu resurrección, danos la gracia de recordar con amor a nuestros hermanos difuntos. Que este episodio nos ayude a vivir esta tradición desde la fe y la esperanza. Amén. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, vamos a empezar con la Biblia. El día de hoy nos vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Y nos dice, esta llamada que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad, acaba de manifestarse ahora con la aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha hecho resplandecer en su evangelio la vida y la inmortalidad. Entonces este verso, ¿verdad?, nos recuerda que Jesús venció la muerte, con su resurrección nos abrió las puertas de la vida eterna. Y no importa cuánto temamos a la muerte, Él ya la venció por nosotros. Es una invitación a vivir con confianza, sabiendo que quienes han partido, los que ya no están con nosotros, ya están en la gracia de Dios bajo su cuidado. Así es donde nos enseña la esperanza que tenemos de llegar a ese lugar. Y para poder continuar con las lecturas relacionadas a este tema, a mí me gustaría leerles Juan 11:25. Sí, me gusta bastante ese verso porque dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. Y esto es muy hermoso porque nosotros como católicos no creemos que la muerte es el final, creemos que hay una vida después de la muerte. Entonces Él es la resurrección si creemos en Él, pero ¿qué dice? Y si el que crea en mí aunque muera vivirá. Entonces, ¿cuál es la key? Es creer en Jesucristo, ¿verdad? Otra lectura que le quiero leer, Pepe, es Primera de Corintios capítulo 15, versículos 54 al 55. Esto nos dice, cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y este verso, ¿verdad? Muy hermoso este verso que nos está recordando. Aquí vemos el triunfo y la esperanza. La muerte puede causar dolor y tristeza, pero no puede detener el plan de Dios ni separarnos nunca de Él. Por eso cuando oramos por nuestros seres queridos, lo hacemos con alegría y confianza, porque la muerte ha sido vencida y Dios nos promete esa vida eterna. Exactamente. Entonces, lo bonito de nuestra iglesia y de la Iglesia Católica es que nosotros en estas lecturas que estamos viendo aquí nosotros, es que Jesús nos hace una promesa de vida, celebra la vida.
Y esa es la parte que vamos a estudiar el día de hoy en este episodio, que vamos hacia la celebración de la vida, no de la muerte, sino de la vida. Sí, así es, porque muchos, como estábamos hablando, dicen el Día de los Muertos, pero no estamos celebrando eso, estamos conmemorando y estamos orando por los que ya han fallecido, creyendo en esa esperanza y esa luz. La vida eterna, Sí, exacto. la vida eterna. Y entonces, Pepe, ¿hay alguna diferencia con el Día de los Muertos y la conmemoración de los fieles difuntos o es lo mismo? No, hay una diferencia, pero además hay un sincretismo. Y es lo que tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar qué parte de la cultura se junta con la religión y qué parte lo diferencia, qué parte nos hace diferentes. Entonces vamos a ver qué es eso. Primero vamos a entender esto. El Día de Muertos es el nombre popular que se le da a la tradición mexicana, que esto viene de las raíces que tienen una profunda historia prehispánica, ya sea desde los mayas, desde los aztecas, que son los mismos mexicas, los zapotecas, todas las diferentes tribus de México, de alguna manera dentro de las deidades que ellos tenían una relación con la muerte y con el mundo al que se iba, ¿sí? En ese sentido. Y cada tribu tenía sus creencias, pero con el paso del tiempo y la evangelización, cuando llegan los primeros sacerdotes jesuitas a México, ellos empiezan a introducir costumbres que se integran con la fe cristiana. Y a hacerse esa integración, ahí es donde se hace el sincretismo, es donde se integra lo cultural de los indígenas con la tradición y la fe católica para poder hacer una evangelización, ¿sí? Porque si no, no lo hubieran podido hacer. Los indígenas tenían que sentir como algo propio, como algo que también les pertenecía a ellos para poder evangelizar. Sí. Entonces, dando lugar a esto, conocemos cómo la conmemoración de los fieles difuntos es el nombre litúrgico que se le da por medio de la Iglesia. Día de los fieles difuntos, celebrado cada 2 de noviembre. Sin embargo, es importante reconocer que no todo lo que se celebra el día de muertos, ¿sí? No todo lo que se hace ese día refleja la fe católica. Por ejemplo, para algunas personas es una oportunidad de hacer oración, de tener misa, y mientras para que otros es simplemente un día de celebración cultural, de fiesta e incluso para muchos de superstición. Pero en algunos casos, lamentablemente, y esto llega a suceder por la tradición cultural, que se mezcla el culto a la muerte, ¿sí? Como por ejemplo con la veneración que hacen a la Santa Muerte, que eso es algo aparte moderno, ni siquiera tiene historia prehispánica eso de la Santa Muerte, y no lo refleja en la cultura prehispánica, y las prácticas que no tienen fundamento cristiano y que no expresan la fe en Cristo. ¿Sí? Y para continuar con esto, Pepe, entonces debemos entender que como católicos vamos a recordar que no celebramos la muerte, sino que celebramos la vida eterna en Cristo. Esta distinción es fundamental. Lo que hacemos el 2 de noviembre debe contarse en la oración, la asistencia a la misa y la comunión de los santos. Cada acto es una oración, cada vela encendida, cada rosario rezado por nuestros difuntos es una expresión de amor y de fe, y un recordatorio que cada alma está en camino hacia Dios. Entonces, Lupe, por ejemplo, para entenderlo mejor, podemos pensar, por ejemplo, en los altares que ponen las familias. Por ejemplo, aquellos que ponen en sus casas o en los cementerios, donde ponen muchos artículos, por ejemplo, como fotos, flores de cempasúchil, pan de muertos, velas. Todos estos elementos culturales tienen mucho valor y como expresión de memoria y amor por aquellas personas que murieron, y aparte por el valor espiritual que depende de que estén acompañados de una oración y de la reflexión de aquellas cosas que nos llevan a la cristianidad, y si solo ponemos como decoración o por costumbre las cosas ahí sin llevarnos hacia la oración, entonces esto pierde un verdadero significado cristiano. Sí, estoy de acuerdo. Por eso es importante enseñar a los hijos y a los más jóvenes el sentido correcto de la tradición, y es nuestro deber como padres enseñarles el sentido correcto. Podemos explicarles que las flores representan la vida y la esperanza. Las velas simbolizan la luz de Cristo que ilumina el camino de las almas, y las fotos nos ayudan a recordar y orar por quienes ya partieron. De esta manera, la tradición cultural se convierte en una verdadera expresión de fe. Así es. También tenemos que tener mucho cuidado de lo siguiente.
Primero, de no caer en supersticiones. Porque, por ejemplo, la iglesia nos recuerda que no necesitamos dejar comida que realmente una persona puede llegar a alimentarse de ella, ¿sí? Porque se la dejamos a un muerto, ¿sí? Entonces, estos objetos, estas cosas que ponemos en los altares, que no pertenecen o que no son de uso o servicio para un muerto, entonces nos lleva a la superstición. Y eso es lo que es incorrecto. O sea, no está mal poner comida, siempre esa comida sea para nosotros o para alguien más, pero no para el muerto. ¿Sí? Y lo que realmente ayuda a las almas, pues es la oración, es nuestras misas, es nuestros ofrecimientos, nuestra comunión espiritual. Todo eso es lo que les ayuda de verdad. Y esto es lo que nos distingue en la celebración católica de otros usos culturales que tienen la superstición del Día de Muertos. Sí, aparte de que se puede llenar el altar de ratoncitos o cucarachas. Además de que sí, o sea, promovemos... Mejor dénselo a alguien necesitado que necesita ese alimento. Sí. Pero sí, en resumen, el Día de Muertos y la conmemoración de los fieles difuntos están relacionados, pero no son lo mismo. Uno es popular y cultural y el otro es litúrgico y católico. Como creyentes debemos de vivir esta tradición con atención a la fe, poniendo a Cristo en el centro, orando por los difuntos y recordando que la muerte no tiene la última palabra. ¿Qué te parece, Lupe, si ahora hablamos sobre la historia prehispánica y cómo sucede este sincretismo cultural? ¿Sí? Bueno, esto es lo que sucede. Antes de la llegada de los españoles a México, los pueblos mesoamericanos tenían una visión muy particular de la muerte, ¿sí? Ellos creían en el inframundo, era la manera en cómo lo veían, principalmente en la cultura mexica o azteca, era la manera en cómo lo veían. Y para ellos, la muerte no era el final, también ellos pensaban que había algo más allá de la muerte, pero sino parte de algo, de un ciclo natural de la vida, que ellos creían en ese ciclo natural y que estaba asociado además con el maíz, ¿sí? Bueno, los mexicas, los mayas y otros pueblos realizaban, como te lo había dicho antes, rituales para acompañar a los difuntos en su viaje, que este lugar, por ejemplo, en la cultura mexica era el Mictlán, así se llamaba en ese viaje hacia donde iban, el Mictlán, como lo hacían en esa cultura. Y este inframundo del que hablamos es donde las almas emprendían un camino con distintos niveles, había niveles también ahí, y desafíos que tenían que seguir ellos según la forma en la que habían muerto. Entonces, considerando esto, tenemos que ver la siguiente reflexión. Estos pueblos ya tenían ceremonias dedicadas a los muertos, ¿ok? Pero no celebraban exactamente las fechas que nosotros celebramos, que son, el 31 de octubre, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre. Ellos, lógicamente, no tienen estas fechas porque no estaban dentro del calendario gregoriano. Pero los mexicas, ellos sí celebraban, por ejemplo, a los niños que fallecían. Y los niños que fallecían, ellos los celebraban en un mes que era llamado Micaelhuitontli. Micaelhuitontli era el nombre, que era aproximadamente lo que correspondía por ahí al mes de agosto. Después, en otro mes que se llama el Hueymicahuitli, déjame leerlo bien porque esto no me sé bien la palabra, Hueymicahuitl, esa es la palabra. Son palabras que son difíciles de pronunciar. Bueno, el Hueymicahuitl estaba dedicado a los adultos que habían partido. Y así es donde ellos honraban a los difuntos con ofrendas de flores, alimentos simbólicos, que ahí es donde entra la parte, por ejemplo, de las comidas, y las fechas no coincidían con nuestro calendario gregoriano que nosotros conocemos. Sí, con la llegada de los españoles a partir del año 1521, los misioneros comenzaron a evangelizar a los pueblos indígenas. Notaron que estas ceremonias coincidían aproximadamente con las festividades católicas de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, y conmemoración de los fieles difuntos, que es el 2 de noviembre. De esta manera, la Iglesia decidió cristianizar esas tradiciones, trasladando la memoria de los muertos a esas fechas para integrarlas con la fe. Muy bien, entonces, el día de hoy, los altares y las ofrendas incluyen diferentes símbolos culturales. Por ejemplo,
utilizamos mucho en la cultura mexicana las flores de cempasúchil, su color naranja muy característico que nos lleva a estas fechas, y además porque esta es la época en la que crece, son flores frías, de clima frío. Después las velas, el pan de muerto, las fotografías que se ponen de los difuntos, pero la intención ya no es alimentar, ¿sí?, esas almas, eso no lo hacemos ya nosotros. La esencia es la oración, la participación en la misa y honrar a los difuntos pensando en Dios. Y entonces los elementos culturales son una forma hermosa de recordar y acompañar, pero la fuerza espiritual proviene de la fe y de la oración. Déjame te comento algo. ¿Ves que cuando platicábamos que decía que en el inframundo hay niveles? Pues también aquí en estos altares de muertos existen niveles. Normalmente ponen 3 niveles y esos 3 niveles estamos hablando del nivel del cielo, que eso es el nivel mayor y es donde se pone el crucifijo en el altar porque Dios está por arriba de todo. Después tenemos un nivel medio, que es donde están las almas en el purgatorio, ¿sí? Y después tenemos un nivel bajo, que es el nivel que podría ser llamado el nivel terrenal o el nivel de los primeros muertos, que es cuando tenemos a nuestros muertos cercanos que no sabemos si están entre el purgatorio y el infierno y es donde los ponemos en ese nivel. Por eso a veces hacen los altares de muertos en 3 niveles. Sí, Pepe, y el sincretismo cultural permitió que la tradición mexicana se mantuviera viva, pero ahora iluminada por la fe cristiana. Cada altar, cada oración y cada detalle de la ofrenda son actos de amor y comunión con quienes han partido, uniendo la memoria cultural con la esperanza de la vida eterna. Correcto. De tal manera que la tradición nos enseña la memoria, el respeto, la esperanza y el valor de mantener la cultura y la fe de forma armoniosa. Entonces, siempre centrados con Cristo, donde nosotros cada 1 y 2 de noviembre, como católicos, recordamos a los difuntos. Y esto nos une, hace que nos unamos más como familias, con nuestras raíces, con la fe y con la oración. Entonces, como católicos creemos que la muerte no tiene la última palabra, porque Cristo ya venció la muerte con su resurrección, como lo leímos en la Biblia. Sin embargo, la Iglesia nos enseña que algunas almas que mueren en gracia todavía necesitan que purificarse antes de entrar plenamente en la presencia de Dios. A esto lo llamamos purgatorio. Ok, muy bien, Lupe. Entonces, para verlo desde el punto de vista del catecismo, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1030 al numeral 1032 explica claramente esto. Déjame leerte algunos puntos de estos numerales. No voy a leerlo todo porque es mucho. Pero, por ejemplo, en una parte nos dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Entonces nos habla ahí sobre el purgatorio. Por ejemplo, comenta lo siguiente: respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. Quien se refiere a esto es Dios, el que al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Esto nos refiere hacia Mateo 12:31. Entonces, ahí es en la parte donde conocemos el famoso blasfemia hacia el Espíritu Santo, que es el único pecado que no se perdona. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado como católicos en eso. Y finalmente, esto es lo que dice. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo, recuerdan que te comenté antes sobre el libro de Macabeos, hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros muy bien cómo encontramos esa relación que viene desde el Antiguo Testamento, desde el libro de los Macabeos, donde nosotros hacemos oraciones y podemos hacer misas y podemos pedir por la ayuda de las almas que están por acercarse al cielo, por aquellas que están en el proceso de purificación. Es muy importante conocer la palabra, el significado de la palabra plegaria. De ahí viene el sentido en inglés de prayer. Y cuando nosotros, los hermanos separados, nos dicen que nosotros estamos
adorando a los muertos, están muy equivocados porque la palabra plegaria viene del latín plegare, que significa pedir, preguntar, ¿sí? Hacer una pregunta, hacer una petición, que no tiene nada, absolutamente nada, con rezar o adorar. Le pedimos a Dios por los muertos y le pedimos a los muertos, les preguntamos para que ellos nos ayuden con Dios, es la petición. Entonces, para que quede esto claro también, porque siempre hay quienes lo cuestionan. Entonces, finalmente, esto significa que nuestras oraciones tienen un efecto real en el camino de purificación de los difuntos, ¿sí? Porque estamos participando en la santificación y mostrando nuestra caridad cristiana. Sí, entonces en la lectura que él está refiriéndose es 2 de Macabeos, capítulo 12, versículo del 43 al 46, donde dice: es un pensamiento santo y piadoso orar por los difuntos, para que sean liberados de sus pecados. Este texto nos confirma que rezar por quienes han partido no es una superstición, sino una obra de amor, un medio real, intercesión que ayuda a las almas en su purificación. Entonces les estamos ayudando a esas almas a llegar hacia el cielo orando por ellos. Correcto, llevándonos hacia este mismo tema, también hay otra lectura que nos lleva a esta correferencia, que sería 1 Corintios 3:15. Permítame leérselo. Dice así: pero si se derrumba bajo las llamas, sufrirá daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien escapa de un incendio. ¿Qué nos está diciendo aquí en esta lectura en 1 Corintios? Nos dice que la purificación, como si fuera en el fuego, así como se purifica la plata, se le quitan las manchas impuras por medio del fuego a la plata, y de la misma manera como se le quitan esas manchas, por medio del fuego nos purificamos en nuestra alma, y es lo que nos ayuda a entrar completamente limpios y puros al cielo. Entonces, quienes entienden el purgatorio, no es un lugar, es un proceso, un estadio, estamos haciendo como un paso, como si fuéramos por un baño, por decirlo de esa manera, en la cual se nos quitan todas aquellas manchas de nuestros pecados para poder entrar al cielo. La Iglesia interpreta este fuego como purificación temporal, preparando el alma para la visión plena de Dios, que cada oración que ofrecemos por los difuntos es un apoyo a este proceso. Esto lo encontramos en Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, donde nos habla de: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. De tal manera que esto nos recuerda que la muerte no tiene la victoria, ya perdió la batalla, y que la oración por los difuntos es un acto de fe en la resurrección, en la vida que está por venir, la vida eterna. Sí, y orar por los difuntos es además participar en la comunión de los santos, el vínculo espiritual que nos une a todos los bautizados, vivos y muertos en Cristo. Cada rosario rezado, cada misa ofrecida y cada acto de oración fortalece nuestra fe y ayuda a esas almas en su purificación. Correcto, Lupe. Por lo tanto, cuando nosotros visitamos un cementerio, tenemos que encender una vela o rezar por los difuntos, o hacemos la intención de hacer lo correcto, que es honrar y ayudar espiritualmente a nuestros seres queridos a que lleguen a la vida eterna, confiando que Cristo ya ha vencido la muerte y que la vida eterna es lo que nos espera. Sí. Bueno, Pepe, ahora ¿por qué no me cuenta un poco de cómo celebra usted el día 2 de noviembre? Claro que sí. Por ejemplo, en mi familia, en la casa de mi esposa, mi suegrita, que se llama Rosy. Un saludo para ti, Rosy. Cada día 2 de noviembre, ella pone un altar en la mesa. Es un altar muy bonito que es en la mesa, en el comedor de su casa. Y en este altar normalmente hay 2 fotos, principalmente. La foto de su papá, del señor Gras, y la foto de Sisquet. Sisquet es el hermano de Nuri, ¿sí? Que ya falleció. También ahí está la foto de la chatita, que es la hermana de la señora Rosy, que la conocí, una señora muy linda también, que le tengo mucho cariño. Entonces, entre otros familiares. Entonces, ahí que lógicamente pues ya fallecieron, ¿no? Digo, no es porque estén las fotos ahí de los que todavía están vivos, nomás los que ya fallecieron. Entonces coloca un crucifijo que va en el centro, y es un crucifijo muy bonito que tiene, que lo llamamos el Cristo de la Puntilla.
¿sí? Creo que ese es el que pone, que es un crucifijo que me gusta mucho. Donde también ahí pone sus fotos, sus velas, y siempre que nos sentamos a comer, comemos en el altar, comemos con ellos, pero come la familia. Los que estamos vivos somos los que comemos al lado del altar con las fotos de nuestros fallecidos. Y ahí, lógicamente, rezamos en la mesa, ¿sí? Y además es un momento de oración y de recuerdo que nos une a la fe en la familia. Wow, qué hermoso. Entonces en la mesa donde comen es en el centro en vez de como un centro. Sí, o sea, es una mesa larga, cuadrada, y en una orilla de la mesa está el altar y de la mitad de la mesa al otro lado es donde comemos. Oh, that's pretty, that's beautiful. En mi familia tenemos el altar, pero solo con las fotos y una vela. Entonces con Cristo igual en el centro, una Virgencita María al lado, pero las fotos de los seres difuntos que han fallecido. Igual yo en mi casa, apenas hace 2 años, también empecé a tener así mi altar con Cristo, a la Virgen y fotos de nuestros seres queridos que han fallecido también. Y es un momento hermoso de conmemorarlos. Cuando mi hijo estaba chiquito y que él apenas estaba gateando, caminaba, nomás se quedaba así mirando las fotos y decía, ¿quién es él? ¿Quién es él? Y ya hasta ellos aprenden de quién han fallecido, quién eran las personas, y hasta salió una historia hermosa de las vidas de ellos, y recordamos esas almas hermosas que aún cuando estaban en vida, ¿verdad? Y eso es muy bonito porque, por ejemplo, tu hijo EJ es muy bonito cuando él llega y hace esas preguntas porque aprende a conocer a la familia. Entonces ya se relaciona con ellos, y esa es la parte bonita de la cultura que nos lleva hacia no olvidar aquellos seres queridos que ya, ojalá y Dios quiera, estén con él, ¿no? Que estén con Dios. Sí, así es. Bueno, muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una práctica muy bonita, es una práctica hermosa que se lleva en los hogares. Ahora déjenme platicarles lo que hacemos en esta parroquia. En nuestra parroquia también hacemos una misa de luz. ¿Sí? La misa de luz la vamos a celebrar el domingo, y es cuando toda la gente de la iglesia viene con todas sus familias, y entonces ellos reciben una rosa y reciben una tarjeta. En la tarjeta ponen los nombres de sus seres queridos por los cuales quieren pedir por el alma de ellos, por si están en el purgatorio, y además cuando lo que hacemos, una vez que tienen las dos cosas, unen la flor con la rosa, y la familia lleva la rosa y la tarjeta al altar durante la misa. Entonces el sacerdote de esta manera ofrece la misa por todos los difuntos, por todos los fieles difuntos, pidiendo a Dios que les conceda la luz perpetua y el descanso eterno. Sí, y este gesto es muy simbólico. La rosa representa la oración y la fe. La tarjeta nos ayuda a personalizar la intención de nuestras oraciones. No es un ritual mágico, es un acto de amor y caridad espiritual, recordando que Cristo ya venció la muerte y que nuestras oraciones ayudan a esas almas en su purificación. Y esto lo podemos encontrar en el Catecismo, en el numeral 1032. También comentarles algunos consejos prácticos que tenemos que seguir para celebrar correctamente esta tradición. Primero, por ejemplo, como lo platicábamos en el altar, tenemos que colocar siempre a Cristo en el centro. Él tiene que ser el más alto y la figura central de cualquier altar. ¿Por qué? Porque Él es al que se le entrega la adoración y el sacrificio. Sí. Entonces, número 1. Número 2, rezar el rosario y otras oraciones para los difuntos, para que de esta manera fortalezcamos la comunión con ellos, la comunión con los santos. Y número 3, asistir a las misas de los difuntos o la misa de luz, porque esto, especialmente cuando se lo explicamos a los pequeños, cuando se lo decimos a nuestros hijos, ellos pueden ver el verdadero sentido de esta tradición, de esta fiesta, que es orar, tener fe y la esperanza en la vida eterna. Sí, de esta manera transformamos lo que podría ser solo una tradición cultural en un acto de fe, amor y esperanza, mostrando a nuestros hijos y a la comunidad que el verdadero sentido está en la oración y en la comunión en Cristo. Entonces, para concluir con este episodio, la conmemoración de los fieles difuntos nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra, porque Cristo la venció. Correcto, Lupe, y podemos también nosotros de esta manera honrar a nuestros seres queridos, orando por ellos, participando en la misa y transmitiendo la fe a nuevas generaciones. Como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, y enjugará Dios toda lágrima de sus ojos,
y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Es una promesa al final de la Biblia donde nos está diciendo, Él va a quitar cualquier dolor, cualquier pena de nuestro ser para poder disfrutar la vida eterna, la dicha eterna al lado de Dios nuestro Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a finalizar con una oración, los invitamos a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por tu victoria sobre la muerte. Recibe tu presencia a nuestros seres queridos y darnos la gracia de vivir con esperanza. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, muy bien. Les pedimos a todos, por favor, que compartan este episodio con alguien que necesite esperanza y comprensión sobre la tradición del Día de los Fieles Difuntos. Sí, y por favor envíenos sus historias sobre cómo celebras tú esta celebración en tu familia. Muy bien, les pedimos a todos también, por favor, que se suscriban, nos den un like y además háganos sus preguntas y comentarios. Recuerden que les pedimos que, estando de acuerdo o no, les pedimos que por favor todas sus preguntas sean hechas de manera respetuosa, porque pues primero tenemos una dama a la que le merecemos respeto y la otra porque estamos para crecer y para servirnos y ayudarnos unos a otros. Esta es una acción de amor, no es una acción para generar crítica destructiva, sino crear un ambiente constructivo entre buenos católicos. Y si no eres católico y quieres conocer un poquito de la fe, también con todo gusto estamos para servirte y pregúntanos lo que tú necesites saber. Así es, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio de HDSC Podcast. Y recuerden que la muerte no vence al amor, porque Cristo ya venció a la muerte. Así es, hasta la próxima y que Dios los bendiga. Hijos de Dios, soldados de Cristo, en su poder marchamos unidos, no temeremos, Él es nuestra luz, la victoria está en Jesús.